La mañana en la promesa amaneció con una quietud engañosa, como si la casa hubiera decidido contener la respiración antes de una sacudida inevitable. En los pasillos, cada paso parecía medido, cada mirada evitaba detenerse más de lo necesario, porque todos intuían que algo estaba a punto de romperse. Y, sin embargo, nadie podía señalar con precisión dónde comenzaría la grieta. Ángela llevaba horas despierta cuando llamaron a su puerta. No había dormido apenas. El pensamiento de la sesión con el psiquiatra la había mantenido atrapada en una vigilia tensa, en la que cada recuerdo se mezclaba con el miedo. Sentada al borde de la cama, con las manos entrelazadas, intentaba ordenar sus emociones, pero el nombre de Lorenzo regresaba una y otra vez, pesado, opresivo, como una sombra que no sabía sacudirse. Sabía que aquel encuentro no sería neutral, que no iba a tratarse de escucharla, sino de juzgarla. El despacho donde se celebraría la sesión estaba dispuesto con una frialdad clínica que a Ángela le heló la sangre. El psiquiatra la recibió con cortesía profesional, pero apenas tuvo tiempo de acomodarse cuando la puerta volvió a abrirse. La presencia de Lorenzo alteró de inmediato el ambiente. Él entró con paso seguro, como si aquel lugar también le perteneciera, y tomó asiento sin pedir permiso, adoptando el gesto del hombre preocupado que, en el fondo, ya ha dictado sentencia. Ángela sintió cómo la rabia y el pánico se mezclaban en su pecho. Desde el primer momento, la conversación se torció. Cada palabra que ella pronunciaba era reinterpretada, cada emoción convertida en prueba de inestabilidad. Lorenzo intervenía con comentarios sutiles, cargados de una falsa compasión que escondía un objetivo claro: demostrar que su prometida no estaba en condiciones de decidir por sí misma. Ángela comprendió entonces que aquella sesión no era un intento de ayuda, sino una trampa cuidadosamente tendida. Cuando la sesión terminó, el cansancio la dejó sin fuerzas. Salió con la sensación de haber sido observada, diseccionada, reducida a un problema que otros debían resolver. Leocadia la esperaba fuera, con ese gesto sereno que siempre ocultaba una voluntad férrea. Le habló con suavidad, pero sus palabras eran un muro. Ángela no podía escapar, no podía negarse a seguir con las sesiones, no podía rechazar el matrimonio. Todo estaba decidido, y cualquier resistencia solo serviría para confirmar las sospechas sembradas por Lorenzo. Mientras tanto, Curro recorría los jardines con el corazón encogido. Había visto a Ángela de lejos al salir del despacho y algo en su expresión lo había alarmado profundamente. Cuando por fin logró hablar con ella, lo que escuchó lo dejó sin aliento. Ángela, con una serenidad inquietante, le confesó su idea: fingir que había perdido la razón, llevar el engaño hasta el extremo necesario para que la internaran en un sanatorio y así escapar de Lorenzo. No hablaba desde la desesperación impulsiva, sino desde una determinación fría que a Curro le resultó aterradora. Intentó razonar con ella, recordarle que existían otras salidas, que no tenía por qué destruirse para huir. Pero Ángela lo miró con una firmeza desconocida, como si ya hubiera cruzado un punto sin retorno. En su mente, aquella era la única vía posible, la única forma de romper las cadenas que otros habían ajustado alrededor de su vida. Curro sintió un miedo profundo, no solo por lo que ella estaba dispuesta a hacer, sino por la convicción con la que lo decía. En otra parte de la finca, Manuel tampoco encontraba paz. La tensión con Leocadia había alcanzado un nivel insostenible, y aquella mañana decidió que ya no podía seguir tolerando su presencia dominante en cada rincón de la casa. En el hangar, reunió a Toño y Enora y les habló con franqueza. La guerra había estallado, aunque aún no se manifestara abiertamente. Leocadia no iba a quedarse de brazos cruzados, y cualquier movimiento en falso podía tener consecuencias graves. Manuel lo sabía, pero también estaba decidido a no retroceder. Su hartazgo no era solo personal, sentía que la influencia de Leocadia contaminaba cada relación, cada decisión, imponiendo un orden que ya no estaba dispuesto a aceptar. Para él, enfrentarse a ella era una cuestión de principios, aunque fuera consciente de que el primer golpe podía llegar en cualquier momento y de la forma más inesperada. En la zona de servicio, la inquietud se manifestaba de otra manera. Cristóbal, cada vez más atento a los detalles que se le escapaban antes, descubrió que Carlo había desaparecido. No había dejado aviso ni rastro claro, solo una ausencia que empezó a levantar sospechas. Sin embargo, ignoraba la verdadera razón de aquella huida, el peso que había empujado a Carlo a marcharse sin mirar atrás. María Fernández no tardó en darse cuenta de que algo no encajaba. Su intuición la llevó directamente a Pía,
a quien acorraló con preguntas insistentes, impulsada por una mezcla de miedo y rabia. Cuando por fin obtuvo la confesión, la verdad cayó sobre ella con una dureza insoportable. Carlos se había ido porque sabía que ella estaba embarazada y no se sentía capaz de afrontar la responsabilidad. La sensación de abandono la dejó sin aliento. Dolida, María descargó su frustración con Vera, diciendo palabras que no sentía del todo, pero que brotaron desde el dolor más crudo. El arrepentimiento llegó poco después, cuando comprendió que estaba pagando su herida con quien no tenía culpa. La disculpa no borró el daño, pero reveló una María vulnerable, perdida entre el miedo al futuro y la soledad que la rodeaba. Aún así, su mente no dejaba de pensar en Lope, en su silencio prolongado, en la incertidumbre de no saber dónde estaba ni por qué había dejado de escribir. Muy lejos de aquel torbellino emocional, Candela y Simona actuaban con una discreción sospechosa. Entre susurros y miradas cómplices, preparaban una salida misteriosa, cuidando cada gesto para no ser descubiertas. Nadie sabía qué las movía realmente, pero en el aire flotaba la sensación de que su plan no era improvisado, sino fruto de una decisión largamente meditada. Y, como si todo eso no bastara para cargar el ambiente, Samuel regresó al refugio con el rostro marcado por una tristeza resignada. Reunió a los afectados y anunció lo inevitable: el cierre era inminente. La orden del obispado lo obligaba a marcharse a las Américas, dejando atrás un proyecto al que había dedicado su esfuerzo y su fe. La decepción se reflejó en cada rostro. No había protestas, solo la amarga certeza de que algunas luchas se pierden sin siquiera haberlas elegido. Así, en aquel martes que apenas comenzaba, la promesa se convertía en un tablero de tensiones cruzadas, donde cada personaje avanzaba empujado por el miedo, el amor o la ambición. Y en el centro de todo, Ángela, con su decisión arriesgada, parecía dispuesta a sacrificarlo todo para escapar de un destino impuesto, sin saber aún cuánto estaba dispuesta a perder en el camino. Mientras la casa intentaba mantener una rutina aparente, el impacto de las decisiones tomadas esa mañana comenzaba a extenderse como una onda silenciosa. Ángela caminaba por los corredores con la espalda erguida y la mirada fija al frente, consciente de que cada gesto podía ser interpretado como una prueba más en su contra. Había decidido no titubear, no mostrar fisuras, porque sabía que cualquier duda sería utilizada para reforzar el relato que Lorenzo y Leocadia estaban construyendo sobre ella. Curro no se separaba de su lado, aunque ella se lo pidiera. La observaba con una mezcla de amor y angustia, tratando de reconocer en sus rasgos a la joven que conocía, temiendo que aquella determinación férrea fuera en realidad una armadura demasiado pesada. Cada vez que intentaba hablarle, Ángela lo detenía con una mirada que no admitía réplica. No era frialdad lo que transmitía, sino una especie de calma tensa, como si ya hubiera asumido el precio de su elección. Leocadia, por su parte, seguía cada movimiento desde la distancia. No necesitaba levantar la voz ni imponer castigos visibles, su control se ejercía de forma más sutil, a través de órdenes discretas y presencias estratégicamente colocadas. Para ella, la resistencia de Ángela no era una amenaza, sino un obstáculo que debía ser reconducido. En su mente, la idea de que su hija fingiera locura no era un fracaso, sino una oportunidad para reforzar la necesidad de Lorenzo como figura de estabilidad y autoridad. En el despacho, Lorenzo analizaba la sesión con el psiquiatra con una satisfacción apenas disimulada. Había sembrado las dudas necesarias, había guiado la conversación hacia el terreno que le convenía. No necesitaba demostrar nada de inmediato, le bastaba con que quedara constancia de la fragilidad de Ángela. Su paciencia era calculadora, y estaba dispuesto a esperar el momento oportuno para asestar el golpe definitivo. A su vez, Manuel no dejaba de darle vueltas a la advertencia que había lanzado en el hangar. Sabía que hablar de guerra no era una exageración, sino la descripción más honesta de lo que se avecinaba. Toño y Enora escucharon sus palabras con atención, conscientes de que cualquier descuido podría ponerlos en el punto de mira de Leocadia. Manuel, sin embargo, no se arrepentía de haberlos involucrado. Prefería la verdad incómoda a la falsa sensación de seguridad. Al cabo de un momento, Manuel se encontró a solas, reflexionando sobre el alcance de sus decisiones. La casa que había sido su refugio se había transformado en un campo minado, y la figura de Leocadia se alzaba como el epicentro de todas las tensiones. No era solo una cuestión de poder, sino de dignidad, de marcar un límite que nadie se había atrevido a trazar antes.
y estaba dispuesto a asumir las consecuencias. En el refugio, la noticia del cierre seguía resonando con fuerza. Samuel, con el semblante cansado, se esforzaba por ofrecer palabras de consuelo, aunque sabía que sonaban vacías incluso para él mismo. Los rostros que lo rodeaban reflejaban decepción, incredulidad y una tristeza resignada. Para muchos, aquel lugar había sido más que un techo. Era la prueba de que aún existía un espacio para la esperanza. Ahora, esa certeza se desmoronaba. Candela y Simona observaban la escena con un silencio elocuente. Sabían que su plan debía ejecutarse pronto, antes de que el cierre del refugio cambiara por completo el equilibrio de la casa. Sus miradas cómplices no necesitaban palabras. Ambas entendían que permanecer allí implicaba aceptar una derrota que no estaban dispuestas a asumir. Cada paso que daban en secreto era una forma de resistencia, discreta pero firme. Por otro lado, María Fernández luchaba contra una marea de emociones contradictorias. La confesión de Pía la había dejado expuesta, vulnerable, enfrentada a un futuro incierto que ya no podía ignorar. Aunque había pedido disculpas a Vera, la culpa seguía pesándole, recordándole que su dolor la estaba transformando en alguien que no reconocía. En la soledad de su habitación, la ausencia de Carlos se convertía en una herida abierta que no encontraba consuelo. Ese mismo día, María volvió a pensar en Lope, en su silencio prolongado, en la sensación de abandono que se sumaba a todo lo demás. No era solo la falta de cartas lo que la inquietaba, sino la intuición de que algo no iba bien. Cada recuerdo compartido adquiría ahora un tono melancólico, como si el pasado se resistiera a quedarse atrás. Precisamente en ese instante, Ángela se detuvo frente a una ventana, observando los jardines que tantas veces habían sido escenario de encuentros y promesas. Por primera vez desde que había tomado su decisión, permitió que una sombra de duda cruzara su rostro. Fingir locura no era solo una estrategia, era una renuncia temporal a su propia voz, a su credibilidad. Sabía que, una vez cruzada esa línea, sería difícil volver atrás. Curro, que la había seguido en silencio, se acercó despacio. No intentó convencerla de nada, solo permaneció a su lado, compartiendo el peso de aquel momento. En ese gesto silencioso había más apoyo que en cualquier argumento, y Ángela lo agradeció con una leve inclinación de cabeza. Ambos comprendían que el tiempo se agotaba y que las decisiones ya estaban en marcha. Poco después, Leocadia recibió noticias que confirmaban sus sospechas. La actitud de Ángela se estaba volviendo más errática a ojos de los demás. Lejos de alarmarse, sonrió con una calma inquietante. Todo seguía el curso previsto. Para ella, cada paso de su hija hacia el abismo no hacía sino justificar la intervención que había planeado desde el principio. Así, a medida que avanzaba el día, la promesa se sumergía en una tensión cada vez más densa. Los planes secretos, las verdades ocultas y las decisiones desesperadas se entrelazaban, preparando un desenlace que nadie podía evitar. Y en medio de ese entramado, Ángela se encaminaba hacia un sacrificio que podría liberarla, o condenarla para siempre. Unas horas más tarde, el clima en la promesa se había vuelto aún más denso, como si la casa misma percibiera que cada decisión tomada estaba empujando a sus habitantes hacia un punto de no retorno. Ángela permanecía recluida en sus pensamientos, repasando cada gesto que debía exagerar, cada palabra que debía torcer, consciente de que su libertad dependía de una interpretación convincente. No se trataba solo de engañar a Lorenzo o al psiquiatra, sino de soportar la mirada de quienes la conocían y aceptar que, durante un tiempo, dudarían de ella. Curro observaba esa transformación con una angustia silenciosa. En su interior, la idea de verla asumir el papel de una mujer quebrada le resultaba insoportable, pero comprendía que oponerse frontalmente solo la expondría más. Cada paso que daban juntos estaba cargado de una tensión contenida, de palabras no dichas que pesaban más que cualquier discusión abierta. Curro temía que, en ese juego peligroso, Ángela terminara perdiendo algo más que su reputación. Por su parte, Leocadia se movía con la seguridad de quien cree tener el control absoluto. Ordenó discretamente que se vigilara a su hija, no con la intención de protegerla, sino de documentar cada comportamiento que pudiera reforzar la narrativa de inestabilidad. Para ella, el sacrificio de Ángela era un daño colateral aceptable en una estrategia mayor, una que consolidaría su alianza con Lorenzo y preservaría el orden que tanto defendía. Lorenzo, mientras tanto, afinaba su discurso. Sabía que no necesitaba forzar los acontecimientos,
Bastaba con dejar que las piezas encajaran solas. Cada comentario ambiguo de Ángela, cada reacción exagerada, sería presentada como una prueba irrefutable. Su paciencia no era compasión, sino cálculo, y estaba dispuesto a esperar lo necesario para ver cumplidos sus objetivos. En contraste, Manuel sentía que el cerco se estrechaba también a su alrededor. Tras advertir a Toño y Enora, empezó a notar miradas esquivas y silencios incómodos. Era evidente que Leocadia no había pasado por alto su desafío. Aunque todavía no había represalias visibles, la sensación de estar siendo observado se intensificaba. Manuel, lejos de amedrentarse, reafirmó su determinación de no dar un solo paso atrás. Ese mismo día, Samuel se enfrentaba a una despedida anticipada. En el refugio, recogía documentos y objetos personales con una calma resignada, como si cada gesto fuera una forma de despedirse de una etapa que había marcado su vida. La orden del obispado no admitía discusión, y él lo aceptaba con una mezcla de obediencia y tristeza. Sabía que su marcha dejaría un vacío difícil de llenar, y no podía evitar sentir que abandonaba a quienes más lo necesitaban. Candela y Simona, testigos de esa escena, reforzaron su determinación. La incertidumbre que se cernía sobre el refugio confirmaba que su plan no podía esperar más. Sin compartir detalles con nadie, se preparaban para actuar, conscientes de que cualquier demora podría dejarlas atrapadas en un lugar que ya no reconocían como seguro. Su silencio era una forma de protección, un escudo frente a la inestabilidad creciente. María Fernández, por su parte, se debatía entre la rabia y la tristeza. El eco de la confesión de Pía seguía resonando en su mente, y la ausencia de Carlos se convertía en una presencia constante. Cada rincón de la casa le recordaba lo que había perdido y lo que estaba a punto de enfrentar sola. Aunque había pedido disculpas a Vera, la sensación de culpa no se disipaba, y la soledad se hacía más profunda con cada hora que pasaba. En un momento de debilidad, María volvió a preguntarse por Lope. La falta de noticias no solo la inquietaba, sino que alimentaba un temor difícil de nombrar. Sentía que, uno a uno, los apoyos que había tenido se desvanecían, dejándola frente a una realidad que no estaba preparada para afrontar. Su embarazo, lejos de ser una fuente de ilusión, se convertía en un recordatorio constante de su vulnerabilidad. Precisamente entonces, Ángela decidió dar un paso más en su plan. Delante de algunos miembros de la casa, dejó escapar una risa nerviosa fuera de lugar, una reacción exagerada que no pasó desapercibida. Curro la observó con el corazón encogido, consciente de que aquel gesto era una señal deliberada. La actuación había comenzado, y ya no había marcha atrás. Leocadia fue informada casi de inmediato. Escuchó el relato con una expresión imperturbable, como si confirmara algo que ya esperaba. Para ella, aquello no era motivo de alarma, sino la validación de su estrategia. Ordenó que se registrara todo con detalle, convencida de que pronto tendría las pruebas necesarias para justificar una medida drástica. Así, mientras la tarde avanzaba, las tensiones se multiplicaban y los silencios se volvían más elocuentes que las palabras. La promesa se transformaba en un escenario donde cada gesto era observado, cada emoción analizada, y donde la línea entre la verdad y la apariencia se volvía cada vez más difusa. Ángela, atrapada en su propia representación, avanzaba hacia un destino incierto, sin saber si al final de ese camino encontraría la libertad que buscaba o una nueva forma de cautiverio. Al caer la tarde, la promesa parecía sumida en una vigilancia silenciosa que no necesitaba palabras para imponerse. Ángela percibía esa presión en cada esquina, en cada cruce de miradas que se detenían un segundo más de lo habitual. Su plan avanzaba, pero con él también crecía la sensación de estar caminando sobre un terreno inestable, donde un solo paso en falso podía arrastrarla a un lugar del que quizá no sabría regresar. Aún así, se obligaba a mantener la coherencia de su papel, consciente de que la menor contradicción podría desbaratarlo todo. Curro, incapaz de aceptar pasivamente lo que estaba ocurriendo, empezó a moverse con cautela. Hablaba con unos y con otros, tratando de medir el alcance real de la influencia de Leocadia y de Lorenzo, buscando un resquicio que permitiera a Ángela escapar sin necesidad de consumirse en esa farsa peligrosa. Sin embargo, cuanto más indagaba, más evidente se hacía que las redes estaban demasiado bien tejidas. Esa constatación lo llenaba de una impotencia amarga, la sensación de llegar siempre un paso tarde. Leocadia, mientras tanto, se mantenía firme en su estrategia. No intervenía de manera directa,
pero su presencia se sentía en cada decisión que tomaban quienes la rodeaban. Para ella, el comportamiento de Ángela confirmaba la necesidad de actuar con rapidez y determinación. En su lógica implacable, cualquier sacrificio era justificable si garantizaba el resultado final: un matrimonio que consolidara su poder y cerrara cualquier fisura en el orden que defendía con tanta vehemencia. Lorenzo, lejos de mostrarse preocupado, observaba la situación con una serenidad inquietante. Cada gesto de Ángela reforzaba su posición, y él lo sabía. Se limitaba a comentar lo justo, a insinuar más que a afirmar, confiando en que la suma de pequeños indicios construiría una verdad incuestionable a ojos de los demás. Su paciencia, calculada y fría, contrastaba con la ansiedad que se extendía por el resto de la casa. En otro punto de la finca, Manuel empezaba a notar las primeras consecuencias de su desafío. No eran ataques frontales, sino obstáculos sutiles, decisiones retrasadas, apoyos que se volvían ambiguos, mensajes indirectos que buscaban advertirle de los riesgos que corría. Aún así, su determinación no flaqueaba. Para él, ceder ahora sería reconocer la derrota antes incluso de haber librado la batalla. Samuel, por su parte, se preparaba para una despedida que pesaba más de lo que había imaginado. Al anunciar de nuevo su marcha, intentaba mostrarse sereno, pero la tristeza se filtraba en cada palabra. Sabía que su ausencia dejaría al refugio en una situación crítica, y ese pensamiento lo acompañaba como una carga constante. No podía evitar preguntarse si su obediencia al obispado no estaría condenando a otros a una incertidumbre aún mayor. Candela y Simona, conscientes de ese vacío inminente, aceleraban discretamente sus preparativos. La complicidad entre ambas se hacía más evidente, no como un acto de rebeldía impulsiva, sino como la consecuencia de una larga reflexión. Sentían que permanecer en la promesa implicaba aceptar un destino que ya no estaban dispuestas a tolerar. Cada gesto, cada susurro, estaba cuidadosamente calculado para no levantar sospechas. En medio de ese clima enrarecido, María Fernández continuaba lidiando con su propio dolor. La casa, llena de movimientos y tensiones ajenas, le resultaba ahora más fría que nunca. El peso del embarazo, unido a la ausencia de Carlo y al silencio de Lope, la empujaba a un aislamiento que apenas sabía cómo romper. Aunque intentaba mostrarse fuerte, la fragilidad se colaba en sus gestos, en su forma de hablar, en las miradas perdidas que lanzaba al vacío. Ángela, ajena y a la vez consciente de todo ese entramado, se encerró en sí misma al final del día. La representación constante empezaba a desgastarla, y por primera vez sintió un miedo real a perder el control de su propia identidad. Fingir locura exigía una entrega absoluta, una renuncia temporal a ser comprendida. Y esa renuncia pesaba más de lo que había anticipado. Cuando Curro volvió a verla, notó ese cansancio profundo que ella trataba de ocultar. No hubo reproches ni súplicas, solo un silencio compartido que decía más que cualquier discusión. Ambos sabían que el tiempo se agotaba y que las decisiones tomadas ya estaban generando consecuencias irreversibles. Así, mientras la noche se asentaba sobre la promesa, la sensación de encierro se intensificaba. Cada personaje avanzaba por su propio camino, impulsado por el miedo, la ambición o la esperanza, sin saber con certeza hacia dónde conducía. Y en ese cruce de destinos, Ángela seguía adelante con su plan, consciente de que el precio de su libertad podría ser más alto de lo que jamás había imaginado. La noche cayó sobre la promesa con un silencio espeso, casi irrespirable, como si cada pared guardara los secretos que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta. Ángela permanecía despierta, sentada junto a la ventana, observando cómo la oscuridad devoraba lentamente los jardines. El cansancio se había instalado en su cuerpo, pero la mente no le concedía tregua. Cada gesto ensayado durante el día regresaba ahora como un eco incómodo, recordándole que fingir no era solo actuar, sino aceptar que otros la miraran sin reconocerla. En la penumbra, empezó a preguntarse cuánto tiempo podría sostener aquella farsa sin quebrarse de verdad. No era el miedo a Lorenzo lo que más la inquietaba, sino la posibilidad de perderse a sí misma en el proceso. La línea entre la representación y la realidad se volvía cada vez más frágil, y esa fragilidad la obligaba a mantenerse alerta incluso en los momentos de aparente calma. Curro, incapaz de conciliar el sueño, recorría los pasillos con pasos contenidos. Sentía que el tiempo se les escapaba y que, con cada hora que pasaba, las opciones se reducían. La idea de que Ángela se encerrara voluntariamente en un sanatorio lo atormentaba,
no solo por el peligro inmediato, sino por lo que significaba a largo plazo. Sabía que una vez etiquetada como inestable, cualquier intento de reivindicar su lucidez sería cuestionado. Y esa injusticia le resultaba insoportable. Decidió entonces hacer algo que había evitado hasta ese momento: enfrentarse indirectamente a Leocadia, tantear sus límites, comprobar hasta dónde estaba dispuesta a llegar. No lo hizo con acusaciones abiertas, sino con preguntas calculadas, con comentarios que buscaban medir su reacción. Pero la respuesta fue un muro de cortesía fría, una sonrisa que no dejaba espacio para la negociación. Leocadia no necesitaba alzar la voz para dejar claro que no cedería. Para ella, aquella noche era una confirmación silenciosa de su poder. Sabía que Ángela estaba al límite, y lejos de inquietarla, esa fragilidad reforzaba su convicción de estar en lo cierto. En su mente, la voluntad individual carecía de valor frente a lo que consideraba el bien mayor. Y ese bien mayor pasaba por un matrimonio que sellara alianzas y mantuviera intacto el orden que había construido con tanto esfuerzo. Lorenzo, por su parte, se mostraba más prudente que nunca. Había aprendido que la impaciencia podía arruinar incluso los planes mejor trazados. Se limitaba a observar, a recoger información, a dejar que los acontecimientos siguieran su curso. En su interior, sin embargo, se sentía cada vez más seguro de que el desenlace le sería favorable. La vulnerabilidad de Ángela y la determinación de Leocadia jugaban a su favor. En otro extremo de la casa, Manuel tampoco dormía. La sensación de estar rodeado de enemigos invisibles lo mantenía en guardia constante. Repasaba mentalmente cada conversación, cada gesto que pudiera haber sido interpretado como una provocación. Sabía que Leocadia no atacaría de forma directa, pero también sabía que su influencia podía volverse asfixiante. Aún así, no se arrepentía de haber marcado una línea. Para él, retroceder ahora sería traicionarse. María Fernández, encerrada en su habitación, abrazaba una almohada como si fuera un ancla. La soledad se hacía más intensa en la quietud nocturna, cuando no había tareas que la distrajeran ni voces que amortiguaran sus pensamientos. El abandono de Carlo, el silencio de Lope, la incertidumbre del futuro, todo se agolpaba en su pecho, provocándole una angustia que apenas podía contener. Se sentía pequeña, desprotegida, como si el mundo se hubiera vuelto de pronto demasiado grande. En la cocina, Candela y Simona aprovechaban la calma para ultimar detalles. No intercambiaban palabras innecesarias, cada gesto estaba cargado de significado. Ambas sabían que la madrugada siguiente podría marcar un antes y un después en sus vidas. Permanecer en la promesa significaba seguir atrapadas en una dinámica que ya no compartían. Irse, en cambio, implicaba un salto al vacío, pero también la posibilidad de recuperar algo de control sobre su destino. Samuel, en su cuarto, rezaba en silencio. No pedía respuestas ni milagros, solo la fuerza necesaria para aceptar las consecuencias de su marcha. El refugio, las personas que dependían de él, todo quedaba atrás en una especie de limbo doloroso. Sabía que su ausencia sería interpretada como un abandono, aunque no lo fuera. Esa contradicción le pesaba más que cualquier reproche explícito. Cuando la noche avanzó y el cansancio empezó a imponerse, Ángela cerró finalmente los ojos, aunque el sueño fue ligero e inquieto. En sus pensamientos se mezclaban rostros, voces, miradas que la observaban sin comprenderla. Aún así, se aferró a una idea con una claridad casi desesperada. No podía dar marcha atrás. La decisión estaba tomada, y debía sostenerla hasta el final, costara lo que costara. Así, en ese silencio nocturno cargado de tensiones, la promesa se preparaba para un nuevo día en el que las máscaras empezarían a pesar más que nunca. Cada uno, desde su rincón, aguardaba un desenlace que se intuía inevitable, mientras Ángela avanzaba hacia un sacrificio que prometía libertad, pero que también amenazaba con dejar cicatrices imborrables. Al amanecer, la promesa despertó con una luz pálida que parecía revelar, sin piedad, el desgaste acumulado de la noche. Ángela se levantó con los músculos tensos y la mente embotada. Cada paso que daba le recordaba que ya no podía permitirse dudas. El cansancio empezaba a reflejarse en su rostro, en la forma errática de su mirada, y ella sabía que esa apariencia jugaría a favor del relato que otros deseaban imponerle. Aún así, le dolía comprobar hasta qué punto su cuerpo se había convertido en parte del engaño. Curro la observaba desde la distancia, consciente de que cualquier intento de intervenir podría ser interpretado como una confirmación más de la supuesta inestabilidad de Ángela. Ese pensamiento lo llenaba de rabia y frustración.
Nunca había sentido tan claramente el peso de la impotencia. Verla avanzar hacia un destino impuesto sin poder detenerla. Aún así, en su interior, empezaba a formarse una idea peligrosa, una decisión que sabía arriesgada, pero que tal vez fuera la única capaz de romper el cerco. Leocadia, en cambio, inició la mañana con una serenidad casi ofensiva. Todo seguía el curso que había previsto, y eso le daba una seguridad que no necesitaba exhibir. Ordenó pequeños ajustes en la rutina de la casa, cambios mínimos que, sin embargo, reforzaban su control absoluto sobre la situación. Cada instrucción llevaba implícita la certeza de que nadie se atrevería a cuestionarla abiertamente. Lorenzo apareció poco después, midiendo cada gesto, cada palabra. No necesitaba mostrarse dominante, le bastaba con estar presente. Su sola cercanía parecía desestabilizar aún más a Ángela, y él lo sabía. Observaba en silencio, como un cazador paciente, convencido de que el momento decisivo estaba cada vez más cerca. En su interior, la idea del sanatorio dejaba de ser una posibilidad remota para convertirse en un desenlace casi inevitable. Mientras tanto, Manuel percibía cómo la tensión general afectaba a todos los rincones de la finca. Los silencios se alargaban, las miradas se volvían esquivas, y la sensación de vigilancia constante empezaba a erosionar incluso las relaciones más sólidas. Aún así, no estaba dispuesto a retroceder. Sabía que cualquier concesión sería interpretada como debilidad, y no pensaba ofrecerle ese triunfo a Leocadia. En el refugio, Samuel reunió de nuevo a quienes dependían de él para organizar los últimos detalles antes del cierre. Su voz sonaba firme, pero había en ella un matiz de tristeza que nadie podía ignorar. La resignación se mezclaba con una rabia contenida, la de quien acepta una orden injusta sin poder cambiarla. Para muchos, ese encuentro tuvo un aire de despedida definitiva, como si se cerrara una puerta que ya no volvería a abrirse. Candela y Simona observaban la escena desde un segundo plano. La determinación que habían cultivado durante días se fortalecía con cada gesto de Samuel. Sabían que, una vez cerrado el refugio, nada volvería a ser igual. Y ese convencimiento las empujaba a acelerar sus planes, conscientes de que la oportunidad de marcharse sin consecuencias se estrechaba peligrosamente. María Fernández, por su parte, empezaba a sentir el peso físico de la angustia. El embarazo avanzaba entre miedos y silencios, y la ausencia de Carlos se hacía más insoportable con cada hora que pasaba. Aunque intentaba mantenerse ocupada, la incertidumbre la atrapaba en los momentos de calma. Pensar en Lope, en su falta de noticias, no hacía sino profundizar la sensación de abandono. Precisamente entonces, Ángela dejó escapar un gesto que llamó la atención de varios miembros de la casa. Una reacción desproporcionada, una respuesta fuera de lugar que provocó murmullos y miradas inquietas. Curro supo de inmediato que aquello no era un error, sino una parte deliberada del plan. Aún así, verlo materializarse le produjo un nudo en el estómago. La actuación avanzaba, y con ella, la posibilidad de que la realidad terminara imponiéndose sobre la farsa. Leocadia fue informada casi de inmediato. Escuchó el informe con un asentimiento tranquilo, como quien confirma una hipótesis largamente sostenida. Para ella, aquel comportamiento era la señal definitiva de que había llegado el momento de actuar con mayor contundencia. No mostró emoción alguna, pero en su mirada se adivinaba la certeza de estar a punto de cerrar un capítulo incómodo. Así, a medida que el día avanzaba, la promesa se acercaba inexorablemente a un punto de inflexión. Las decisiones tomadas en silencio empezaban a hacerse visibles, y cada personaje se preparaba, consciente o no, para las consecuencias. Ángela, atrapada entre su deseo de escapar y el riesgo de perderlo todo, avanzaba hacia un desenlace que ya no podía aplazarse. Precisamente en ese instante en que la casa parecía contener el aliento, la promesa dio un paso definitivo hacia el desenlace. Ángela sintió que el cerco se cerraba a su alrededor con una claridad dolorosa. Las miradas que se posaban sobre ella ya no eran de simple curiosidad, sino de expectación, como si todos aguardaran una confirmación que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta. Y, aún así, ella avanzó, consciente de que retroceder significaría aceptar un destino que no había elegido. Curro, al verla así, comprendió que había llegado al límite. La idea que había empezado a tomar forma en su mente se volvió urgente, casi inevitable. Sabía que cualquier intervención directa podía volverse contra Ángela, pero también sabía que el silencio la estaba empujando al abismo. Su dilema era insoportable.
actuar y arriesgarlo todo, o callar y permitir que otros decidieran por ella. En esa encrucijada, el miedo dejó paso a una determinación amarga. Leocadia, por su parte, interpretó los últimos acontecimientos como la confirmación definitiva de su postura. Sin aspavientos, empezó a mover las piezas finales. No necesitaba anunciar nada de forma explícita, bastaba con dejar claro que la situación de Ángela ya no era sostenible tal y como estaba. En su lógica implacable, el siguiente paso era una consecuencia natural, casi un acto de responsabilidad. Y esa convicción la hacía sentirse invulnerable. Lorenzo acompañaba ese proceso con una calma inquietante. Su presencia, discreta pero constante, reforzaba la sensación de que todo estaba ya decidido. Para él, la farsa de la locura no era un problema, sino una herramienta útil que justificaba cualquier medida extrema. Observaba a Ángela con una mezcla de cálculo y paciencia, convencido de que el desenlace le sería favorable, aunque el precio fuera el sacrificio de la voluntad ajena. Mientras tanto, Manuel percibía que la amenaza de Leocadia estaba a punto de materializarse. Los mensajes indirectos, las maniobras sutiles, todo apuntaba a un primer golpe que no tardaría en llegar. Lejos de intimidarlo, esa certeza lo empujó a reafirmarse. Sabía que el enfrentamiento abierto era inevitable y que, a partir de ese momento, cada paso tendría consecuencias irreversibles. Aún así, no estaba dispuesto a ceder. En paralelo, Candela y Simona aprovecharon un descuido para poner en marcha su plan. Su salida, envuelta en discreción, tenía el sabor de una despedida silenciosa. No hubo dramatismos ni explicaciones, solo la sensación de estar dejando atrás un lugar que ya no les ofrecía refugio. Su marcha, aunque apenas perceptible en el conjunto de tensiones, simbolizaba una ruptura más en el frágil equilibrio de la casa. Samuel, consciente de que su tiempo en la promesa se agotaba, se despidió con una serenidad forzada. El cierre del refugio era ya un hecho, y esa realidad pesaba sobre todos como una derrota colectiva. Para él, marcharse significaba obedecer, pero también cargar con la culpa de dejar atrás a quienes más lo necesitaban. Esa contradicción lo acompañaría más allá de los muros de la finca. María Fernández, atrapada en su propio torbellino emocional, observaba todo desde una distancia dolorosa. La ausencia de Carlo, el silencio persistente de Lope y la incertidumbre del futuro se acumulaban en su interior, haciéndola sentir cada vez más sola. Aunque intentaba mantenerse firme, la fragilidad se hacía evidente en su mirada, en su forma de moverse, como si temiera que el suelo pudiera desaparecer bajo sus pies en cualquier momento. Y así, al final de ese día cargado de tensiones, Ángela se encontró frente a la consecuencia directa de su decisión. El camino que había elegido para escapar de Lorenzo la conducía ahora a un terreno aún más incierto, donde su libertad dependía de mantener una representación que empezaba a consumirla. Aún así, en lo más profundo, se aferraba a una certeza obstinada. No permitiría que otros escribieran su destino sin luchar. La noche volvió a caer sobre la promesa, sellando un capítulo marcado por el miedo, la manipulación y las decisiones extremas. Nada volvería a ser igual a partir de ese momento. Las líneas estaban trazadas, los bandos definidos, y el primer golpe de una guerra silenciosa estaba a punto de caer. Y en medio de todo, Ángela avanzaba hacia un futuro incierto, consciente de que su sacrificio podía convertirse tanto en su salvación como en su condena.